Claro. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que es una otitis? Bueno, una otitis como tal es una inflamación en el oído que puede ser tanto en la parte más exterior, o sea, donde está la orejita acá, desde el tímpano hacia afuera, que se llama otitis externa, o hacia adentro, del tímpano hacia adentro, que ya es la otitis media aguda, que se conoce con ese nombre. ¿Y cómo se puede prevenir una otitis? Mira, en general las otitis uno las puede prevenir realizando un buen cuidado durante el invierno, de tratar de no resfriarse, no exponerse mucho al frío, no estar en lugares con mucha gente. A veces los niños hay que tratar de, en lo posible, a veces no llevarlos a tratar de ir al jardín infantil. Es el caso de la otitis media aguda. En la otitis externa lo principal es tratar de no manipularse los oídos, de no meterse cotones, no rascarse los oídos, no meterse palitos, ni llaves, ni ninguna cosa así. ¿Cuál sería el tratamiento para una otitis? El tratamiento para una otitis depende del diagnóstico que se haga. Cuando son otitis externas, cuando a uno le duele el oído, cuando uno se toca acá, a veces hay un poquito de secreción, se tratan con gotas óticas y analgésicos. En cambio, cuando son otitis medias agudas, o sea, del tímpano hacia adentro, uno tiene que dar antibióticos orales asociados muchas veces a medicamentos para el dolor, etcétera, para que baje la fiebre, para que el niño o el adulto se sienta bastante mejor. Y en el caso de la automedicación, ¿es bueno llegar y echarse cualquier gota antiinflamatoria o no es recomendable? Mira, respecto a eso es muy importante, porque respecto a las gotas, uno debe tratar de no automedicarse. Las gotas son igual que tomar algún tipo de comprimido o alguna cosa así. Las gotas están indicadas solamente en las infecciones del oído externo. Cuando uno tiene un dolor en el oído, una molestia en el oído, puede tomar algún tipo de analgésico, pero si eso persiste en el tiempo, no hay que manipularse los oídos. Y segundo, tener un control precoz con pediatra o con médico general. Y por último, en torno a lo que es las creencias populares, en lo que el cotonito, como usted decía, los cucuruchos que antes se hacía, que la gente mayor es como la que más tiene esos gritos que se hacían. ¿Qué pasa con eso? Sí, eso es muy importante, porque hay varias cosas que uno tiene que saber. O sea, lo primero, no automedicarse, no colocarse gotitas, ninguna cosa así. Segundo, tratar de no ocupar el cotón. El cotón, la gente, yo entiendo, trata de hacer un buen aseo de su oído, etcétera, pero el cotón va irritando el conducto auditivo, la parte más externa del oído, puede hacer heridas, puede hacer, a veces el mismo cerumen, que es un factor protector del oído, lo puede poner un poco más adentro, va haciendo tapones. Segundo, hay otra cosa que ocupan mucho, que es el cucurucho famoso, que la verdad es que no es necesario, es un poquito de calor local. Si quiere colocarse algo, un guaterito caliente, forrar una toalla, algo muy suave encima para que no tenga molestias. Y por último, ¿algún consejo para las personas para ahora, justamente que estamos en el pic de la enfermedad, el frío, todo, alguna prevención para que las mamás tengan con su hijo ahora que estamos como los fríos más intensos? La verdad es que la exposición al frío muchas veces hace que la gente aumente las enfermedades respiratorias, que se sientan un poquito peor, pero en general lo importante es que tratar de evitar lugares donde hay mucha gente, tratar de, si el niño está enfermo o se siente muy mal, cuidarlo, no mandarlo al colegio en la medida de lo posible, y en los adultos tener sobre todo un control precoz con médicos generales, etcétera, cuando empiecen recién con sus estados gripales, sus enfermedades más respiratorias o con mayor dificultad respiratoria, o cuando empiecen con molestias en los oídos. Y ahora vamos a hablar sobre el tema. Doctor, ¿por qué ocurre frecuentemente en los adultos mayores lo que es la pérdida de la audición? ¿Qué pasa con el oído? Mira, la pérdida auditiva en los adultos mayores básicamente se produce porque durante el transcurso de nuestra vida vamos perdiendo audición. En general eso parte muchas veces desde los 35 o 40 años en adelante y se hace un poquito más crítico desde los 60, 65 años. Muchas veces es una pérdida gradual de la audición en que la persona está en su casa y a veces hay reuniones, empieza a escuchar mal, cuentan un chiste y él no lo entiende, cosas como esas. Básicamente se produce en el adulto mayor una disminución de la audición por el envejecimiento del oído y es en forma muy gradual. ¿Y cuáles vendrían siendo las causas? Por ejemplo, una persona que a lo mejor siempre estuvo expuesta a
ruidos muy fuertes, o versus una persona que no, ¿es causal eso? Bueno, como te decía recién, la disminución de la audición, la mayor parte se produce por esta pérdida gradual de la audición con el paso de los años, pero también es muy importante saber de que la exposición a ruido permanente produce un daño que lamentablemente no es recuperable en el oído. Muchas veces no se produce de un mes para otro, sino que se produce a través de los años. Hay gente que tiene su trabajo con mucho ruido, etcétera, y no toma las medidas preventivas para que ese ruido no produzca daño en su oído. Lamentablemente, cuando eso se produce por mucho tiempo, no hay mucho que hacer y la pérdida auditiva es permanente. Y, por ejemplo, ¿esto vendría siendo hereditario? O sea, si mi papá tiene pérdida de audición, ¿yo podría tener también? En general, la pérdida auditiva puede tener un componente hereditario. Muchas veces, en algunas personas, tienen antecedentes familiares de pérdida auditiva a temprana edad. Y eso es un factor de riesgo, efectivamente, para poder tener una pérdida auditiva también un poco precoz. Eso se suma además a la pérdida auditiva que uno tiene por el paso de los años. ¿Y algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, podrían ser causales también en la pérdida de la audición? Mira, si bien no es un factor causal directo, la hipertensión, la diabetes mal controlada, etcétera, puede hacer que el oído funcione más mal en el transcurso de los años y puede hacer que una disminución de la audición sea bastante más compleja en personas que no tienen este tipo de enfermedades. Por último, ya como para terminar, el examen preventivo, ¿cómo se llama y de qué se trata? ¿Y cómo te lo tienes que hacer? O sea, ¿te lo tiene que recomendar el médico? Hablemos un poquito del examen preventivo. En general, la prevención para poder evaluar la audición que uno tiene parte principalmente por el control médico, que puede ser con otorrino o con médico general, que le miren el oído. Hay un aparatito que se llama otoscopio, pueden mirar el oído para poder ver si hay desde un pequeño tapón de cerumen que no está dejando escuchar o simplemente algún tipo de inflamación. Si eso no ocurre, lo importante ahí es tener el control con el otorrino para que tenga un segundo examen y pedirle el examen de audición que se llama audiometría, en el cual te colocan unos fonos, va a escuchar algunos sonidos de diferente intensidad, de diferentes tipos, y el tecnólogo nos va a enviar a nosotros un informe en que nos va a decir cómo funciona cada oído. Si un oído está funcionando bien, si está escuchando, en qué nivel está escuchando, etcétera, y con eso nosotros podemos hacer un diagnóstico de qué tipo de enfermedad tiene, si necesita o no usar audífonos, si hay que controlarlo más adelante o simplemente ya está de alta y no necesita ningún control. Y por último, ¿alguna recomendación, por ejemplo, para las personas ya que van entrando en lo que es lo que es ya mayores de 65? ¿Qué prevenciones podemos tener? ¿Qué recomendaciones nos podría dar? La recomendación general es que primero traten de cuidarse en el tema de exposición a ruido, que muchas veces pasa desapercibido, sobre todo en el trabajo. Segundo, que cuando empiezan las conversaciones, están con su familia o están viendo televisión y empiezan con algún tipo de dificultad auditiva, que tengan un control médico. Y si el médico los ve, los examina y encuentra que no hay otra causa que no sea un tapón de cerumen, alguna otra cosa así, que inmediatamente tengan control con el otorrino para poder evaluar su audición, de tal manera de que tengamos un diagnóstico que sea precoz y así un tratamiento preventivo, o quizás indicar el uso de audífonos o algún otro aparato para que mejore su audición.